Entonces, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días a todos. Muy bien. ¿Cómo se sienten después de la vacuna? Me estoy muriendo. Con sueño. Se le cae el brazo. Se le cae el brazo. Un ibuprofeno por ahí. No, un paracetamol de 500. Bueno, esperemos que no les dé Voy a ir a comprar. reacción. Dígame. Y ya voy a ir a comprar porque sí me duele. Sí, un paracetamol para que pueda mover el bracito. Listo, chicos, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera que revisemos. ¿No? Ya, entonces vamos a dar inicio tal como. No teníamos nuestros modificadores de exceso, de comportamiento y los diagramas de clase, los que nos interesa entender bien, sobre todo para la prueba. Estábamos haciendo nuestro diagrama de clases del proyecto de la universidad. Teníamos la clase abstracta persona y de persona teníamos la herencia del estudiante. Creo que es este el de la herencia, sí. ¿De dónde nace, chicos, la relación de la herencia? ¿Desde dónde parte? ¿De dónde termina? ¿Dónde está la flechita? La relación empieza en la clase heredada, es decir, en la clase hija, y termina en la clase padre. La flechita siempre va a estar en la clase padre, de la clase de la cual estamos heredando. Para que la relación se pueda leer, estudiante se hereda de persona. Ahí tenemos la relación con los estudiantes. Vamos a modificar un poquito nuestra clase persona, ¿sí? Tenemos atributos privados, todos, y tenemos métodos. Los constructores, tenemos el método actualizar datos, no lo vamos a hacer público, le vamos a hacer protegido. Imprimir también va a ser protegido, el método leer persona, protegido. Los métodos get le vamos a dejar público. El método abstracto también le vamos a colocar como protegido. Los get sí les vamos a dejar públicos. Así vamos a terminar con el diseño de nuestra clase abstracta persona. Muy bien. Tenemos dentro del estudiante sus atributos, tenemos estáticos, finales, ¿no es cierto? Dentro de estudiantes tenemos una lista de estudiantes, una lista de materias, perdón, y de hecho nos falta nuestra clase materia. Vamos a colocar aquí nuestra clase materia y ver, recordemos qué era lo que teníamos dentro de la clase materia. ¿Listo? ¿Alguien que me dicte qué ponemos en nuestra clase materia? En la clase, bueno, primero los atributos. Entonces sería menos código 2 puntos short.
y luego menos, nombre de punto string, menos número de créditos byte y menos número de horas byte. Y tenemos sus atributos. ¿Qué más nos hace falta dentro de los métodos? Nombres de los métodos. Discúlpeme, no lo escuché bien. Los nombres de los métodos. Ajá. ¿Cuáles serían? Más materia. Y los parámetros. Sería código short. Bueno, 2 puntos. Nombre string. Bueno, nombre 2 puntos de string. No sé, que serían byte. Y número de horas que ahí podríamos hacerle junto. Eso, y se borraría eso. Y el otro método, que sería imprimir materia, sería más imprimir materia 2 puntos void. Muy bien. ¿Qué nos faltará en esta clase? Si nuestros métodos son privados, tenemos para imprimir materia, para crear una materia, pero con los métodos privados no nos queda, no podemos maniobrar mucho esta clase, de hecho. ¿Qué nos hará falta? Getters y setters. Probablemente sets, ¿no? Para eso tenemos el constructor, para inicializar sus datos, y una vez que hemos inicializado, no sería necesario modificar. Pero los sets, los gets, sí. ¿Cómo declaramos? ¿Alguien que me dicte los gets? Pero ¿cuál quiere hallar? Porque los dos métodos son public. Ajá, los dos métodos ya queda ahí. El uno nos sirve para imprimir a pantalla y el otro es el constructor. Si yo quisiera tomar el nombre de la materia, por ejemplo. Materia. O sea, get materia 2 puntos void. No sería get materia. El código. Bien, puede ser get código. ¿Recibe algún parámetro get código? No creo, Sí. porque es un get o no. ¿Recibe algo? ¿Retorna algo? Es un get, así que no. Es un ¿No void. devuelve nada? No. Ya, si es un get, de ley devuelve un short. Ah, A lo mejor a veces hacemos los gets y los sets y no nos fijamos mucho cómo están creados. ¿Cuál sería el siguiente? Get nombre. Get nombre, ¿recibe algo como parámetro? El string y sin parámetros. Retorna un string y es sin parámetros. Muy bien. El siguiente. El get número de créditos. No retorna ningún parámetro y, y tiene un tipo byte. Retorna un tipo byte y no Retorna un tiene tipo byte. parámetros.
Y el otro sería el número de horas. No tiene parámetros y retorna un tipo byte. Parámetros y retorna un tipo byte. Y ahí ya tendríamos nuestra clase materia completa. Ahora tenemos nuestra clase materia, ¿cierto? Y tenemos nuestra clase estudiante. Y estamos viendo que dentro de estudiante estamos utilizando un arreglo de materias, ¿no es cierto? Existe una relación entre estas dos clases. ¿Qué tipo de relación será? Herencia. ¿Por qué crees que sería una relación de herencia? No, no es herencia. Materia no está heredada de estudiante, ni estudiante está heredada de materia. Herencia por ninguna parte. ¿Será una relación de uso a lo mejor? Sí. En la clase materia o en la clase estudiante, ¿cuál usa cuál? Estudiante usa materia porque los que estaban en privado, o sea, ya crean unos métodos que eran públicos para que los atributos ya dejen de ser privados. Entonces, estudiante usa eso. Me supongo que es así. No. Nos dice, la clase A invoca uno o varios métodos de la clase B. Entonces, hasta donde hemos visto la clase A, que sería estudiante, ¿qué métodos está invocando de la clase B? Bueno, de hecho no tenemos métodos, ¿no es cierto? Aquí tenemos que estamos utilizando objetos de la clase materia dentro de la clase estudiante para crear un arreglo, que es la lista de materias. Esta partecita de aquí, ¿qué tipo de relación hace que tenga estudiante con materia? De uso significaría que invoco métodos. Estoy invocando métodos no de forma directa. Relaciones de herencia no está heredado. Una relación de agregación. En esta nos dice se utiliza para expresar que una clase contiene muchos objetos de otra. ¿Les parece que podría ser una relación de agregación? Veamos, teníamos la de agregación y luego también teníamos la relación de composición, que era una relación similar a la de agregación, pero un poco más fuerte, ¿no es cierto? Decíamos que no puede existir la clase A sin que exista un objeto de la clase B, ¿cierto? El ejemplo era del avión que contenía 2 alas, esto es composición, y agregación es donde puedes tener 0 o muchos objetos de la otra clase. ¿Creen ustedes que podría ser agregación o composición? Sería composición. Cada ¿Por qué estudiante debe crees? tener al menos una materia. Muy bien, al menos una materia. Pero ¿significa que no puede existir un estudiante sin una materia? ¿O agregación de uno a muchos? Entonces, agregación de... Pensemos en cómo quieres que tu sistema funcione. ¿Quieres que pueda existir registros de estudiantes sin registros de materias? ¿Puede existir? Si eso sí puede existir, es una agregación y de uno a muchos. Si crees que no debe existir un estudiante sin que se haya
colocado una materia al menos, y entonces le ponemos composición. Ese es como que más bien tiene que ver con el hecho de cómo va a funcionar, cuáles son los requerimientos del programa que estás construyendo. Agregación. Bien, ahí tenemos la relación de agregación. Es una relación de agregación. El estudiante usa muchos, contiene, no es tanto úsalo, sino sería una relación de uso, sino contiene uno o muchos materias. ¿Sí? Esa sería una relación de agregación, lo que tenemos aquí. Ahí tenemos una relación de agregación en este caso. Listo, tenemos nuestra materia, tenemos nuestros estudiantes. ¿Qué más teníamos dentro de nuestro código? Persona, tenemos la clase profesor también. Creemos nuestra clase profesor. Voy a colocarla por acá. Ella no quiere crecer así. Bien, vamos a colocar aquí la clase profesor. ¿Qué nomás tiene nuestra clase profesor? Atributos. Muy bien, ¿qué atributos? Tipo profesor. Sería menos tipo profesor. 2 puntos de string. Muy bien, tipo profesor. ¿Para qué utilizaríamos el tipo profesor? Sería para ver de qué asignatura da clases. Como que la materia de la cual dan. Bueno, de hecho, las materias ya no vamos a llevar así porque ya podemos declarar arreglos. ¿Sí? Será de tipo materia, un arreglo, lista de materias. ¿Qué necesito declarar aquí? El número máximo. Eran De 6, ¿no? Vamos a poner que máximo tener 10 materias. Listo. Ahí tenemos nuestra lista de materias que tiene un profesor. De hecho, esto se va. Tenemos el método sobrescrito porque está heredado de personas y tiene métodos
abstractos. Tenemos el constructor, pero tenemos un tipo profesor que no sé a qué se refiere. Tenemos las materias que dictan, tenemos el número de horas totales que va a tener este profesor. Vamos a quitar el tipo profesor que no da nada. Número de horas. El número de horas les vamos a calcular en función del número de materias que dicte este profesor. Tenemos solo el código y el nombre. Listo. Tenemos el imprimir profesor. Tenemos el que va a modificar a un profesor. Listo. A ver, ¿cómo declaramos aquí los atributos que tiene la clase profesor? Sería menos número de horas puntos byte. Y abajo como es static va subrayado y como es final va en mayúscula, sería menos número de materias byte igual a 10. Sí, acá no le habíamos puesto, solamente le pusimos 2 puntos int. Le hicimos 2 puntos byte. Dejémosle así. Entonces el valor no se le pone. No. Y ahora un arreglo. Uy. Bueno, sería menos porque es privado. Y no me acuerdo. ¿Cómo declaramos? ¿Cómo se llama? Va aquí primerito el nombre, entonces, ¿cómo se llama? Materia. Lista. Materia. Sí, luego el cosito de arreglo. Es de tipo materia, así que 2 puntos materia. Arreglo de materia, ¿cierto? ¿Y de qué cantidad? Del número de materia. Del atributo lista materia. 2 puntos y va su tipo. ¿Cuál es su tipo? Es un arreglo de materia. ¿Y la cantidad? ¿Cuál es? El número de materias. Ahí tenemos ese atributo. Dentro de los métodos que tenemos, El más profesor y los paréntesis, código int, nombre string. Y no retorna nada. Es que es un le pongo los constructor. puntos, le pongo los puntos void. Como es un constructor, entonces no. Entonces más imprimir profesor 2 puntos void. Y ahora más string modificar. Dos puntos null.
No, el tipo de dato que retorna es el string. Verdad. Bien, ahí tenemos. Ahora, ¿qué relación tiene profesor con estudiante? Perdón, profesor con persona. ¿Qué relación tendremos aquí? Es heredada. Es heredada. Agregación, herencia. ¿Dónde va la flechita? Hacia persona. Hacia persona, podemos colocarle ahí. Y nace de profesor. No sé por qué no quiere crecer hacia los lados, solamente, no, hacia los lados sí crece, no quiere crecer hacia el abajo. Muy bien, ahí tenemos la clase profesor. Y creo que era lo que teníamos hasta ese momento en nuestro proyecto. Tenemos persona, que es una clase abstracta con estos atributos, con estos métodos. Algunos de ellos son protegidos. Tenemos, lo interesante es que no podemos crear objetos directamente de la clase persona porque es abstracta, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos es crear clases heredadas que sí la utilicen, de los cuales sí podemos crear objetos, como los profesores y los estudiantes. Tanto los profesores como los estudiantes tienen una relación con la materia. Vamos a colocarle acá. Ya que no quiere crecer hacia abajo, nos iremos hacia este lado. Muy bien. Listo. Tenemos también una relación entre materia y profesor. También sería una relación de asociación. Porque no tenemos flechita. De agregación. Igual aquí también contiene. Un profesor contiene muchas materias. La misma relación que teníamos con estudiante. Ahora la relación con las enumeraciones que tiene la clase persona. Aquí sí estamos utilizando tipo género, el tipo estado y el tipo persona. Tienen una relación de uso. Vamos a buscar cuál es el grafito correcto para la relación de uso. Unas flechitas entrecortadas.
Dijimos aquí es al revés. Y la del tipo contiene, se puede usar también en enumeraciones. Ajá. Pero más es uso. Contiene si tuviésemos objetos, pero no podemos nosotros crear objetos de una enumeración. ¿Sí? En cambio, sí podemos crear objetos de materia dentro de estudiantes. De hecho, vamos a tener una lista de objetos materias. Mientras que en las enumeraciones es más bien un uso. Estamos utilizando el tipo género dentro de persona, el tipo estado y el tipo persona. Como que queda un poquito más claro. El de contención es tener dentro de estudiante objetos de tipo materia. Entonces ahí sí tenemos contiene. Y ahí teníamos la relación de herencia y de contención. Listo. Creo que hasta ahí nosotros podríamos decir que tenemos nuestro proyecto en la parte de la clase útil. El paquete útil, perdón. Listo, luego tendremos otro paquete. Y ahí tenemos nuestro paquete útil. Y acá tenemos otro paquete que se llama inicio. Dentro de inicio tenemos una clase llamada menú principal. Veamos que tiene esta. Un estudiante tiene una clase que tiene los menús. Bueno, de hecho, ¿no? Un menú principal y dentro de menú tenemos varios menús que podemos utilizar. Ahora que ya conocemos el uso del static, de hecho esta clase menú debería ser estática para no tener que declarar objetos de clase menú. ¿Sí? Nos dimos un poquito de vueltas porque todavía no podíamos usar esas cosas. Bueno, digamos que vamos a diseñar ya un poquito mejor. Entonces tenemos nuestra clase menú. Como miembros tenemos la opción que yo la haría más bien privada. No hay motivo para que sea pública. Opción de tipo byte. Y tenemos un escáner. También podría ser privado. Llamado lector de tipo escáner. Listo. Como miembros, el menú principal debería ser de tipo estático. Bueno, tenemos nuestro constructor. Y tenemos público y debería ser estático.
Lo que nos lleva a que este sea y cómo declaramos a nuestro lector para que sea estático, que debemos modificar aquí. Subrayado o el estereotipo. Muy bien, vamos a subrayarle para decir que el lector es estático. Bien, aquí vamos a tener un menú principal. Y devuelve nada, void, para que sea estático igual. Tenemos el menú de estudiantes. También debería ser estático. Menú de profesores. Podemos utilizar el this. Y ahí tendríamos nuestra clase menú. ¿Podemos hacer que nuestra clase menú sea estática, chicos? Ya que tenemos métodos estáticos, ¿no sería más fácil hacer a toda nuestra clase estática? ¿Creen que puedo hacer eso? Sí. Public static class. ¿Cuándo una clase podría ser estática? Era cuando no se heredaban. No. Ahí tenemos el estático. ¿Cuándo podemos usar estática a nivel de clase? Lo que tú me dijiste cuando no se podía heredar era cuando era final. Si yo no quiero que de esta clase menú se pueda heredar, entonces yo la hago final. De hecho, sí sería interesante para que no pueda ser extendida nuestra clase menú. Ponemos en mayúsculas y significa que nuestra clase menú no puede ser heredada. Yo no puedo crear nuevas clases heredadas de la clase menú. Y ahí esta clase le puedo colocar como final. Pero esos métodos son estáticos para no tener que crear un objeto para utilizarlo. Sin embargo, lo que yo decía, si puedo hacerle estática a la clase, no puedo. Entonces, como nosotros tenemos esta clase, para que sea estática tendría que construirla dentro de otra clase. Solo en ese caso, como aquí, dentro de la clase amor, hay esta clase amor de cristal y ahí está otra clase carta de amor. Son clases que están dentro de la clase amor, entonces ahí sí se puede colocar toda la clase como estática. Pero si es una clase independiente, entonces no puede ser estática solita. Si aquí yo esta no la puedo usar estática. Debe ser cada uno de sus métodos estáticos tal como lo hicimos.
Muy bien, ahí tenemos la clase menú. Y luego tenemos una clase principal. Y esta clase principal, en principio, tiene nuestro método main. Miembros, aparentemente no tenemos todavía ahí. Bueno, sí tenemos. En este caso, antes estábamos creando un objeto del menú principal. Ahora, como el menú principal, sus métodos son estáticos, no necesitamos crear el objeto. Entonces, de hecho, lo que tenemos aquí, en tanto, es un miembro que es público, llamado main, un parámetro llamado args, dos puntos, string, pero es un arreglo, y que devuelve un void. Tenemos la declaración del main, tal cual viene. Hasta donde teníamos nuestro diseño. Y desde aquí, desde el main, íbamos a utilizar la clase menú. Esta también es una relación de uso, porque yo voy a llamar a métodos y atributos de la clase menú desde la clase principal. Ahora, dentro de esta clase menú, ¿no es cierto? Actualmente solo tenemos que nos muestra el menú principal, el menú de estudiantes y el menú de profesores. Dependiendo de las acciones, de las opciones que se escoja dentro de la clase, dentro del método menú estudiante, probablemente nosotros debamos crear estudiantes, ¿no es cierto?, dentro de la clase menú principal. ¿Qué tipo de relación será si dentro de la clase, dentro del método menú estudiantes, yo voy a utilizar, de hecho, estudiantes? Aquí, ¿qué tipo de relación creen que debemos ponerle? De uso. Muy bien, vamos a colocar de uso. Ahora que ya nosotros conocemos de los arreglos, cuando yo vaya creando los estudiantes, ¿en dónde tengo que almacenarlos? ¿En una variable estudiante o en dónde creen que debemos almacenar? Los arreglos. Los arreglos. Denme un segundito. Muy bien, ya regresé, perdón. Vamos a guardar los estudiantes y los profesores que tiene la universidad, de hecho, dentro de un arreglo, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestra clase principal podríamos declarar esos métodos, esos atributos.
Dentro de nuestra principal vamos a tener nuestra lista de estudiantes. Igualito como la declaramos, lista de estudiantes. Los corchetes. El tipo es un corchete de ¿qué? De estudiantes. Muy bien, un corchete de estudiantes. Y aquí la cantidad. Que hacemos igual un máximo. ¿Ya? ¿Público o privado? No. Entonces, public. Ya, public como eje final, entonces en mayúscula, el número máximo. Número máximo. Número máximo estudiante, int. ¿Sí? Y entonces en los corchetes ponemos número de estudiantes. Número de estudiantes solo es. Y ahí tenemos. Bien, ¿qué más necesitamos? Entonces también otro número de estudiantes, de profesores máximo. Igual final. Muy bien, ahí vamos a tener nuestra lista de estudiantes y nuestra lista de profesores. Desde nuestro main, nosotros debemos ir, dependiendo del menú, vamos a mostrar nuestro menú principal, por eso tenemos la relación de uso aquí. Pero me parece que este menú sí vamos a tener que modificarle para devolver en cada caso cuál fue la opción que eligió. De hecho, porque cuando vayamos acá desde el principal a agregar la lista de estudiantes o agregar un profesor, ¿a dónde debemos agregar? A la lista que está en la clase principal. Y de aquí vamos a tener. ¿Sí? Entonces, de hecho, la relación que existe desde la clase principal hacia la clase profesor y estudiante es una relación de ¿qué? Creo que era de uso. No, en este caso sí es una relación de contención. En el uso solamente utilizamos sus atributos o métodos. ¿Sí? Como aquí, vamos a llamar al menú principal, al menú estudiantes desde acá. Pero cuando tenemos objetos de tipo estudiante dentro de la clase principal, entonces ahí ya es contención. Ya. Y sí tenemos las relaciones con profesor y con estudiantes correctas. Bien. Veamos qué conceptos nomás hemos utilizado. Hemos utilizado dentro de persona abstracto y métodos abstractos. Modificador de comportamiento. Hemos utilizado el static dentro de la clase menú, modificador de comportamiento. Hemos utilizado el final,
¿cierto? Dentro de la clase inclusive principal y dentro de la clase profesor y estudiantes hemos utilizado static final, modificador de comportamiento. Hemos usado nuestros 3 modificadores de comportamiento que nos interesa aprender bien. Ahora los modificadores de acceso hemos utilizado los privados, hemos utilizado los públicos, hemos utilizado los protegidos y lo que no hemos utilizado son los que son por defecto. Veamos, el por defecto nos dice que podemos acceder dentro de cualquier paquete que se encuentre dentro de cualquier clase que se encuentre dentro del mismo paquete. Aquí tenemos persona, estudiante y profesor. No hay problema porque tienen una relación de herencia, entonces sus atributos y métodos van a poder ser accedidos en una relación de herencia. Y la materia tiene métodos privados y públicos, y con los públicos vamos a trabajar desde estudiante y profesor. Ya, aquí podríamos modificar para que estos gets no sean públicos, sino que sean de poder ver su uso. Sí, van a tener una visibilidad por defecto. Ahí tenemos privados, protegidos y por defecto. Y bueno, los públicos en más. Ahí ya tenemos todos el uso de los 4 modificadores de acceso y de los 3 modificadores de comportamiento que sí nos interesa utilizar dentro de nuestro proyecto. Por favor, familiarícese con la nomenclatura, familiarícese con el concepto porque pueden ser preguntas donde yo le diga, de acuerdo al diagrama de clases, desde la clase profesor, ¿yo puedo crear objetos de la clase persona? O desde la clase, qué sé yo, se me ocurre poner otros nombres, yo digo desde la clase principal, ¿puedo acceder a objetos o a métodos de la clase materia? O coloco un pedacito de código donde tengo del main, estoy creando objetos de la clase materia y accediendo a sus métodos con modificador de acceso de paquete. Y si están en otro paquete no voy a poder. Voy a decir, ¿el código tiene un error o no tiene un error? ¿Sí? Son las cosas que usted debe saber. Los 4 modificadores de acceso y los 3 de comportamiento para nuestra siguiente prueba y cómo diagramar dentro de un diagrama de clases y también cómo declararlos dentro del código Java. Es todo lo que necesita saber para la siguiente prueba. No sé si tenga alguna pregunta adicional. Sí, ¿puedo repetir para qué era la clase abstracta? Porque sí vi que solo se podía hacer clases heredadas de ella, ¿no? Y que no se podían hacer objetos. Así es, una clase abstracta es creada con el único propósito de que sea heredada. Una clase abstracta al menos debe tener un método abstracto. No solo métodos abstractos. Puede tener, como en este caso, otros métodos que no sean abstractos. Los métodos abstractos dentro de la clase abstracta no tienen cuerpo. El cuerpo de un método abstracto tiene que implementarse, tiene que crearse, se le tiene que dar esa funcionalidad dentro de las clases que son heredadas de la clase abstracta. Yo no puedo crear objetos de una clase abstracta, ¿sí? Porque su propósito es que fue creada para que sea usada mediante herencia. En general, yo podría crear métodos que no son abstractos, los que yo estoy segura cómo se van a comportar. Pongo esa funcionalidad dentro de la clase persona. Y los métodos que se van a comportar de una forma diferente, dependiendo si es un estudiante o es un profesor, los colocaría como abstractos para que sean implementados a nivel de la clase estudiante o a nivel de la clase profesor. Al menos ese sería el criterio que deberíamos utilizar para para hacer métodos abstractos o métodos y decidir si son abstractos y van dentro de la clase abstracta o si son métodos que pueden ser ya implementados a nivel de la clase abstracta y que no necesitan implementarse a nivel de las clases heredadas.
Igual yo podría decidir dentro de la clase abstracta persona, por ejemplo, que hay métodos que no se pueden sobreescribir y yo los puedo hacer finales para que no puedan ser sobrescritos. Es decir, utilizamos ese concepto, por ejemplo, los gets. Estos 3 gets los hemos puesto que sean públicos y los vamos a poner que sean finales. No quiero ponerles en mayúsculas todo porque como que no se va a ver bonito un método escrito todito en mayúsculas. Entonces voy a utilizar el estereotipo para decirle que este es un método final. Este es un método final y este es un método final. ¿Qué significará? Que yo dentro de mi clase estudiante o profesor, así quiera, no puedo sobreescribirlos, no puedo cambiar su funcionalidad. Y he utilizado el estereotipo. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿puede repetir sobre lo que se trata la relación de uso? En la relación de uso significa que yo dentro de la clase, por ejemplo, dentro de la clase persona, voy a utilizar métodos o atributos de otra clase, pero llamar, consumir métodos o atributos de otra clase. En el caso de las enumeraciones, estos no tienen métodos, ¿no es cierto? Solamente tienen de ley que van a tener una relación de uso. Una enumeración siempre va a ser usada por otra clase, porque voy a declarar atributos que tengan ese tipo, como que ese tipo de dato. Esto siempre va a ser de uso, pero podemos tener una relación de uso entre clases, ¿no es cierto? Y lo que significa es que yo desde la clase principal voy a llamar a métodos de esta clase menú, ¿cierto? Yo voy a colocar, y de hecho como menú es estática, yo voy a poner menú principal y voy a consumir sus métodos. Eso es una relación de uso. Cuando yo consumo los métodos, no necesariamente declaro un objeto dentro de principal, un objeto de la clase menú, sino que utilizo sus métodos. Como en este caso menú es estática, sí me permite esa clase de relación. Contención, al contrario, es que dentro de la clase yo voy a declarar objetos del tipo estudiante o de tipo profesor, y en este caso no es solo uno, sino es un listado de estudiantes y de profesores, entonces es contención. La clase principal va a contener uno o varios objetos de la clase profesor, uno o varios objetos de la clase estudiante. Si solo utilizaría sus métodos, es decir, yo voy a decir profesor.modificar y voy a estar llamando desde la clase principal, es uso. Si creo un objeto, ya es contención. ¿Ahí se entendió un poquito mejor? Sí, ahí sí. Listo. Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí para mañana corregir o colocar en nuestro código de Java el diagrama tal como lo hemos colocado. Si no hay más preguntas, eso sería todo por el día de hoy, para que pueda ir a descansar y nos vemos el día de mañana para que podamos realizar ya código directamente en Java. Gracias, Inge. Que les Gracias, vaya hasta bien, mañana. descansen. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.